Hola mis queridos hermosos, el día de hoy vamos a hacer el análisis de una película que ya tiene bastante tiempo y es una de las películas más influyentes de la historia del cine. Y es nada más y menos que la película de Blade Runner. Siendo honesto, yo había visto primero la película de Blade Runner en el 2049 antes que esta, pero de igual forma ambas películas me gustaron bastante y tratan de formas distintas, pero de cierta forma también tratan del mismo tema. En caso de que no hayan visto la película o entendido, voy a dar un contexto rapidísimo para que más o menos entiendan e interpreten el análisis. A principios del siglo XXI, Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia. A los ingenieros de genética que los crearon, en el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policías especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Entonces, a base de eso podemos deducir que la humanidad avanzó demasiado en tecnología que empezó a hacer réplicas de ellos mismos en robots orgánicos. Entonces de ahí salieron las variantes Nexus 6, que en pocas palabras son los antagonistas de la película. En la película nos enseñan cómo identificar a estos replicantes y lo que buscan. Entonces nuestro protagonista Beck, que es un Blade Runner, va a tener que investigar y asesinarlos. Y ese es todo el contexto de la historia. No voy a dar un resumen de la película porque me tardaría bastante, así que vamos con el análisis. Vamos a empezar con el aspecto narrativo. Vale, para empezar, en este campo de lo narrativo hay que aclarar que la historia parece una historia normal de ciencia ficción o de acción, pero tiene un significado mucho más filosófico y profundo. La narrativa de la historia está muy basada en el individualismo y es muy interesante cómo manejaron ese concepto, que realmente lo manejaron muy bien. Me sorprende bastante para hacer una película así y ya de haber sido de hace bastante tiempo. También manejan conceptos como la deshumanización, lo que significa ser humano y las interconexiones personales. Ahora mismo vamos a analizar todo eso y después la historia en general. Vale, la película en sí misma te deja un mensaje muy claro. No importa si tus recuerdos son falsos o no, o lo que piensen los demás sobre ti, que tú eres el único que puede decidir qué hacer con su vida. Aunque sin embargo esto último no es del todo cierto, ya que como vimos en la película, muchos de ellos vivían la subordinación o esclavitud para ser más exactos. Esta idea reflejada de que todos somos quienes decidimos ser, se ve en el antagonista principal, Roy Batty. Parece que es como un loco psicópata que va por ahí matando gente en busca de la vida eterna o inmortalidad, pero la realidad es que no, solo quiere vivir más tiempo para poder disfrutar más de sus recuerdos y experiencias, y no durará en intentar acabar con todo aquel que se interponga en su camino. Pero cuando finalmente llega con su creador, Elnon Tyrell, se da cuenta de que ya es demasiado tarde. No hay una opción que permita que viva más. Así que pelea con Deckard, pero esta pelea tiene mucho significado a la vez. La primera de ellas sería la catarsis, que es cuando alguien libera demasiada carga emocional muy intensa, ya sea en rabia, enojo, ira, tristeza, etc. Esta pelea es una catarsis para Roy, ya que no solo perdió a sus compañeros, sino también a su creador, y el propósito de sí mismo, dejándolo en un vacío que intenta descargar con Deckard, ya que recordemos que él fue quien mató a sus compañeros. Esta pelea también significa que Roy busca seguir sintiendo, seguir viviendo, ya que recordemos que no le queda mucho tiempo, que antes de morir al menos quiere sentirse vivo, y esta idea se afirma más cuando Roy se clava un clavo en la mano, interpretando que todavía siente y que todavía está vivo. Y también puede ser una prueba para Deckard, ya que nos dejó una gran frase: mis recuerdos se van a perder como lágrimas en la lluvia. Roy pone a prueba a Deckard para ver qué tipo de hombre es, también para señalar que no importa si tienes genes de nacimiento o si naciste artificialmente, sigues siendo humano porque te sientes a ti mismo
y a los demás, y esta idea se ve muy reflejada cuando Roy salva a Deckard. Lo pudo haber dejado morir y cumplir con algún tipo de venganza, pero en vez de eso hace un acto muy humano, salvarlo. Él mismo sabe que salvarlo o no va a cambiar nada de su historia, no va a borrar todo su dolor ni darle más tiempo para que viva, pero al menos sabe que si todo eso se va a perder, al menos no quiso perder su humanidad. Otra situación donde se refuerza la idea de que el ser humano no recae en si naciste artificialmente o no, es la relación entre Rachel y Deckard, que a simple vista es muy extraña y rara, pero si la analizamos es más profunda de lo que es. Rachel vive creyendo que es una humana o que nació como una, por recuerdos y vivencias. Cuando Deckard le hace ese test, se revela que ella también es una replicante, lo que en esos momentos hace perder y dudar de toda su identidad como persona. Y ahí es donde Deckard entra en más su papel o juego. Aparte de que en ningún momento se da a entender que es un replicante humano, hay varias escenas que hacen dudar eso. Entonces, Deckard para Rachel simboliza su idea de como ser humano, por eso ella se acerca más a él, además de no tener a nadie más porque mataron a su creador. La relación de ambos también funciona como contrapartes de ellos mismos. Mientras Rachel se presenta como una mujer muy emotiva y sensible, Deckard, la mayor parte de la película, se ve como un robot que solo sigue órdenes y no muestra muchos sentimientos, demostrando que si Deckard fuera un humano, puede tener la frialdad de un robot, y que Rachel, siendo un replicante, puede tener la misma humanidad que uno. Y ya, apegándonos a la narrativa de la ciencia ficción, es algo interesante saber que hay un grupo de cazadores que intentan cazar a personas rebeldes porque no quieren vivir como esclavos. La historia avanza bastante bien, aunque hay momentos donde se siente que la trama es aburrida o que avanza muy lento. La idea principal de demostrar que los replicantes pueden también ser humanos es muy interesante y muy buena. Me parece muy interesante. Lo único que está algo desaprovechado son los demás antagonistas, pero en una forma muy rápida o sin comprender su pasado o filosofía. En ese campo pudieron exprimirlo mejor, aunque para el tiempo que tiene tampoco se puede extender tanto. La historia es un 9 de 10, cumple realmente su propósito filosófico y su historia es bastante interesante. No es tan genérica incluso hoy en día, aunque se siente bastante fácil para el protagonista liquidar a los replicantes, más que en la última parte, pero realmente es una obra de arte en ese campo. Es muy reflexivo y si la ves dos veces teniendo ya en mente todo lo filosófico, la perspectiva te cambia bastante. A la hora de ver una película, las actuaciones son bastante importantes porque imprimen los sentimientos del personaje que está pasando en el momento en esta película. Las actuaciones están bastante bien logradas, a veces se sienten como estéticas o sin mucha emoción, pero ese es el propósito. Recordemos que aún son replicantes y no van a tener emociones al 100%. Y como Deckard, que también es una persona fría y que solo sigue órdenes, también pues retrata muy bien a ese personaje. Y las personas que sí sienten las emociones muy bien, como Rachel, logran bastante bien ese momento donde el personaje se está expresando. Aquí no tengo realmente ninguna queja. Tanto los antagonistas como protagonistas actúan bastante bien. Como Roy, que parecía un loco, realmente se logra sentir que es un loco, o como Deckard, que se siente bastante frío o robótico por lo mismo. Aquí en general le doy un 8 de 10, las actuaciones están bastante bien, aunque pudieron haberse pulido un poco más, en algunos otros personajes eran un poco mejores o destacables, pero de igual forma cumplen con el propósito. Una de las características importantes en las películas es donde, cuando se ambienta la historia. En este caso es un lugar futurista donde la tecnología es la principal fuente de ingresos, usos, etc. Y esta película fue la que definió todo lo que es el estilo cyberpunk. Entonces, probablemente muchas películas, videojuegos o historias estén basadas en esta entrega. En este caso logran muy bien esta ambientación, además de que usan tradiciones de algunas zonas y las mezclan con la tecnología. Los paisajes y las zonas donde transcurre la historia están bastante bien logrados. Se siente esa sensación de que realmente están en el futuro. En este caso le damos un 10 de 10. La película está perfectamente ambientada y casi no hay errores. Tampoco se siente que todo sea falso, se siente una historia bastante natural y muy disfrutable a la vista. Los efectos también son muy importantes para las películas. A veces se notan y a veces no. En esta película los efectos prácticos me gustan bastante, aunque si bien en su época aún no tenían tanta tecnología como es hoy, o recursos de películas como Star Wars o Star Trek, Matrix, etc., logran efectos muy buenos. Esta película tampoco es la excepción.
Los efectos visuales son bastante hermosos, así como la fotografía de la película, aunque muchas cosas son CGI probablemente, como el fondo de la ciudad, no se siente realmente que fuera CGI, se siente bastante natural y que realmente podría existir. Los efectos de escenarios como vidrios falsos, puertas falsas, paredes falsas también se sienten bastante naturales, ya que recordemos que los replicantes tienen mucha fuerza, entonces es lógico que puedan destruir el escenario. Los efectos de escenario también están bastante bien, los que se usan para la tecnología como la música, se sienten muy bien. En especial la música realmente te da la sensación de que es el futuro y también se adapta muy bien a las escenas, transmitiendo el sentimiento o el contexto de las mismas. Aquí les doy un 9 de 10, si bien los efectos no son importantes o no son lo primordial para una película, creo que son detalles que se agradecen bastante y que hacen más disfrutable la película. Y esos son todos los campos que vamos a abarcar de la película. La calificación final de la película es de 9 de 10. La película en sí misma es un arte tanto visual, artístico y narrativo. El punto de la película me parece bastante reflexivo y muy original, muy real. Los efectos visuales son una chulada y las actuaciones le dan el toque a los personajes. Perfectamente puede ser una película que verías 2 veces para entender mejor, que es necesaria si quieres entender un poco más el contexto de Blade Runner 2049. En mi opinión personal le doy un 8 de 10. Siento que se pudieron aprovechar de mejor manera los demás personajes o antagonistas, pero creo que sirven así como están. También a veces se llega a sentir muy pesada la historia o muy aburrida, lo que puede dificultar llegar a verla de forma continua. Te hace pensar bastante un rato y te entretiene más, que yo te recomendaría que la vieras. Y ese es el análisis de la película de hoy, espero que les guste. Si quieren que haga análisis de otras películas pueden dejarme en los comentarios las películas y yo las haré en un futuro. Pueden apoyar mi contenido y nos vemos en otro video.